100.5. Bueno, señores, son las 10:35. Antes de que entremos con Juan Daniel en un asunto serio. Entonces, muy serio, vamos a hablar de historia. Hacer una aclaración. Estamos investigando. Indaguen ustedes a ver. Porque me dice Denisa Ortiz que la información que tiene, que los que se fueron al puño fueron los abogados de Carlos Peña. O sea, de Carlos Peña. Los del mismo lado. Por el cuota libre. Ay, mi madre. Los dos abogados de Carlos entraron a otro país. Que fueron los abogados de, Bueno, de la Oye, pero estos abogados son descendientes directos. no, pero puede ser Dije que que uno de ellos estuviera pensando de en que el fueron los acuerdo abogados del acusado y el otro no. que se fueron al puño. Carlos, que ore por ellos. Carlos tiene que ponerlo en oración a ese muchacho. De la misma parte. Tiene que orar mucho, Carlos, ahí. Tiene que orar mucho. Sí. Qué barbaridad. Ahí Son abogados del diablo. De Barrabás, hijo de Barrabás. Bueno, Ay, el abogado. bueno, señores, Juan Daniel Balcácer está con nosotros, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy es 15 de enero, entonces mañana se conmemora un aniversario del manifiesto del 16 de enero de 1844. Vamos a explicar en qué consistió este manifiesto del 16 de enero de 1844. Adelante. Buenos días a todos. Buenos Un días. placer acompañarlos. Gracias, hermano. El placer es nuestro. El manifiesto del 16 de enero es un documento político de extraordinaria significación en lo que significó el proceso de formación del Estado-Nación, porque es el documento redactado como fruto de un consenso entre las fuerzas políticas de entonces, los trinitarios y el sector conservador, en el Los cual- ateos. el sector conservador, ahí estaban cortadores de madera, ateros, de todo. Y es el documento en el cual se expresaron los motivos por los cuales los dominicanos decidían separarse de Haití, independizarse de Haití, proclamar la independencia y crear un Estado-nación con el nombre de República Dominicana. Ese texto, que fue el fruto de las gestiones de unificación del sector conservador con el trinitario, promovidas por Mella, fundamentalmente, Duarte estaba en el exilio, es considerado el acta de independencia de República Dominicana. Así como... Sí, porque el Estados 27 de febrero no hubo un documento no hubo un propiamente dicho. documento. Y entonces forma parte, además, es el primer documento de la colección de leyes y decretos de la República y sirvió de especie de constitución a la Junta Central Gubernativa. Es decir, todos los actos y resoluciones de la Junta Central Gubernativa. Que presidió Sánchez, ¿no? Fue presidida por Bobadilla, varias Sánchez. Bobadilla, personas. Sánchez. Sánchez, Mella, pero muy poco. Sí. Bobadilla, Caminero, Sí. porque hubo muchos cambios en esos meses que antecedieron a la constitución Sí, del al 6 de 6 de noviembre. noviembre. Entonces, todos los actos públicos que tuvieron lugar desde el 27 de febrero hasta el 6 de 6 de noviembre. noviembre están sustentados jurídico, políticamente, en el manifiesto del 16 de enero. Profesor. ¿Quiénes redactaron ese manifiesto? Eso ha habido una controversia entre historiadores durante mucho tiempo. El redactor de ese documento en 1844 fue Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla Fue y Tomás Briones. Y Bobadilla y Briones. Briones. Era el hombre más experimentado en ese entonces de luces. Y No, y que en medio de todo eso. de Que todo lo eso tendenciaban ateo, como afrancesado, la analfabeto, francesado. bueno, lo fue, él Lo fue de fue. todo. Es que- Fue pro-haitiano, fue afrancesado. Sí, él fue de todo. Fue de Cambió todo. para todos lados. Pero en realidad Él parecía del PRD. hubo una polémica de algunas personas que atribuían el documento a Sánchez. Sánchez en 1844 tenía 20 y tantos años, no tenía la formación que luego tuvo política e ideológica para escribir ese documento. Además, Bobadilla
en una sesión del Congreso en 1847, públicamente Lo dijo. dijo, yo escribí el manifiesto del 16 de enero, yo fui el que estuve en la Puerta del Conde, el primero en que dijo Dios, patria y libertad, que es verdad, Es verdad. pero además no es nada más que lo dijo, porque cualquiera puede decir yo hice esto, es que vivían entonces todos los trinitarios y nadie dijo, Nadie "No, lo- fui yo que lo escribí". El único reclamo que hizo Sánchez ya al final de su carrera política fue cuando dijo, yo soy la bandera nacional, significando que él fue quien plantó la bandera dominicana sobre la Puerta del Conde la noche del 27 de febrero. Si no, Sánchez hubiera tenido suficiente tiempo, como en efecto lo tuvo, Claro. para decir, fui yo quien escribió el documento Una pregunta, profesor. Sí. Porque yo tengo, y voy a decir algo que a mí me gusta mi historia, y leo mucho la historia dominicana, pero ¿por qué es que ese documento, y yo creo que hice esa pregunta también a uno de sus colegas historiadores, ¿por qué es que ese documento no se da a conocer en las escuelas, con los estudiantes? Que si se pregunta sobre eso, casi nadie debe saber sobre eso, más gente que anda escudriñando sobre el tema. ¿Por qué no se ha puesto, como precisamente usted dijo, el acta de independencia. de independencia de la República Dominicana? ¿Por qué no se ha Bueno, llegado a me eso? consta que quizá ha sido un problema de redacción de textos de historia patria, Ok. porque ustedes saben que los textos de historia patria en el mundo se escriben en función de las mallas curriculares que diseñan los ministerios de educación. Entonces uno tiene que adaptarse. Y muchas veces el espacio es poco. Por eso hay tres tipos de historia. Está la historia académica, que es la que se escribe con investigaciones profundas. Está la historia popular, que es la que la gente asimila en las calles. La de oído. Y está la historia escolar, que no es más que una transposición de la historia académica, pero muy comprimida. Entonces tú tienes que explicar procesos muy complejos en cuestión de un párrafo. Ahora, puedo dar testimonio de que los textos más recientes de historia que ya no se Historia enseña, escolar. esa es otra cosa, ya no se enseña historia patria en las escuelas dominicanas. O No, sea, porque, los la colegios, asignatura no existe. Los colegios Los- bilingües ciencias- lo que están enseñando ciencias es historia de Lo otro que país. existe es ciencias Ciencias sociales, donde está la historia. Y donde está, de paso, ay, vamos a poner esto aquí. Y entonces, sí se menciona que el 16 de enero hubo un documento que sirvió de plataforma. Ese es un documento tan importante. Es que ahí están las causas. Porque los dominicanos de la época, primero reivindicaron el gentilicio. Ahí está. Somos dominicanos, no. Sí. No haitianos. Sí, no, y además señalaron los errores cometidos por el dominador, porque en realidad se trató de una dominación militar con carácter específicos. La comunidad dominicana étnico-cultural podía desaparecer de continuar la dominación, como pasó con otros pueblos dominicanos que fueron ocupados primero en 1794 y después en 1801, y al cabo de 50 años, cuando nos declaramos independientes, hubo interés de recuperar esos pueblos. Hincha, San Rafael, Bánica, pero ya nadie hablaba español. Pedro Santana sí. nació en hincha. Bueno, No, sí, una pero- pregunta pero de tú orden, sí te una una- pregunta de orden, profesor. Las otras son del sol. No, de orden, porque él está hablando sobre, y voy a hacer hincapié sobre lo mismo Tranquilo, José. que dice el profesor. Profesor, en la Junta Central gubernativa de ese momento, ¿se cita en algún momento ese manifiesto? Entonces, si se cita, como de hecho se ha hecho, ¿por qué nunca se le dio la calidad? Y ahí vuelvo con lo mismo de la acta de independencia de la República Dominicana. ¿Por qué? Es que Bueno, yo lo único que puedo explicar, porque desde el punto de vista
historiográfico se le ha dado y jurídico. Sí. Tanto es así que usted se va a la colección de leyes y decretos y antes de la Constitución de San Cristóbal está el El manifiesto. manifiesto. Sí, O sea, el es primer lo que digo, documento. Es el documento. ¿Por qué no se le ha dado ese Quizás ese carácter, no se le ese nombre? atribuye, no sé, pero hay que mencionarlo Todavía- y hay que decirle a los profesores Bueno, José, que transmitan a sus estudiantes las ideas relacionadas todavía se con dice esto. manifiesto del 16 de Sí, enero? José, Sí, y sí, ahorita- y es así. Bueno, ¿Qué no se dos le da esa cosas categoría breves. histórica? Primero, antes de la independencia de 1844 se produjo la de Núñez de Cáceres. Sí, 20 claro. años La antes. llamada independencia Después de la efímera. España boba, Sí. que era una independencia tanto de Francia, de Haití y de España. Saber por qué a ese proceso histórico no se le da tanta importancia como se le da a la Declaración de Independencia de 1844, por un lado, y por otro lado, tenemos una H en el Distrito Nacional, la Kennedy, la George Washington conectada con la Abraham Lincoln. Son Sí. tres nombres de grandes personajes norteamericanos. Sí. Acaba de morir Jimmy Carter. ¿Cuál de esos nombres? Yo no sé, pero cuando dieron el golpe de Estado a Bush, Kennedy era presidente. Claro, 60. Kennedy era presidente en el 63 cuando le dieron... Sí, sí. Iba a morir meses después. pero era presidente. Sí, era ¿no? el presidente. Cuando le dieron... Acaba de morir Jimmy Carter. ¿Quién ha sido más importante para República Dominicana? ¿Jimmy Carter o Kennedy, por un lado? Y por otro lado, se está planteando que le pongan Johnny Ventura a la Nicolás de Obando. Usted como presidente de la Academia de la Historia, ¿qué opina de esos tres temas? De Bien. la Kennedy, de la Obando y de Núñez de Cáceres. Bueno, en relación con el proyecto de cambio de nombre de la Obando, la academia en su momento emitió una opinión desfavorable sobre ese proyecto. Diciendo que no Sí, sí, porque generalmente tanto la Cámara de Diputados, tú lo sabes, estuviste Sí. allá, como el Senado, cuando tienen anteproyectos, consultan, Claro, envían y hacen unas comisiones, invitan a Vistas reuniones. públicas Sí, también. bueno. cuando son importantes, cuando son- históricamente hablando. Sencillamente, A veces se le va, porque sencillamente respondimos que había demasiados lugares públicos para honrar la memoria de Johnny Ventura, pero que Nicolás de Obando había sido el fundador de la ciudad de Santo Domingo. La historia no se puede borrar. Y entonces, esa fue la posición. En cuanto a los nombres de presidentes norteamericanos que han tenido alguna incidencia, yo recuerdo siendo muchacho las esperanzas que abrió en América Latina la administración de Kennedy con la Alianza para el Progreso y lo que significó para nosotros la apertura hacia la democracia. Bueno, hay una avenida que lleva su nombre, hay otra, no sé si habrá alguna que llevará luego el de Carter. Que Carter fue desempeñó- importante que para nosotros. Lo fue en el sentido de que jugó un papel preponderante y para nosotros... En el digamos que- 78. sí. Y, La sin crisis duda. Pero Balaguer no 78, quería sí. entregar. Pero eso no significa que le Quería, tenemos que estaba como quitar Maduro. el nombre a la avenida Núñez de Cáceres. No, a la Pero- John no, Fitzgerald no. Kennedy, la Núñez de Ah, Cáceres hay que quieren, ampliarla. pero no hay necesidad de cambiar. Ya están esos Eso es nombres. algo ya- cosmético. Ya están esos Ya hay nombres. muchas calles. Perdón, y Don el Juan tema Daniel de Balcácer. Núñez de Cáceres. Balaguer Núñez digo de allí. Cáceres Quería- y Núñez de Cáceres, sin duda alguna, llevó a cabo el primer proyecto independentista que se frustró. Hay gente que dice que él proclamó la independencia efímera. No, él proclamó una independencia que resultó ser Que se efímera. resultó ser Aunque- efímera, duró un año. Exactamente. A ver, yo dije que Se le puso el apellido después en la historia. pero debo corto decirles, tiempo que- que Pedro Enríquez Ureña, en un profundo análisis sobre la cuestión del proceso independentista, señaló que que eso fue un proceso de 50 años que tardó el pueblo dominicano en asimilar la idea de la independencia, que comienza con Núñez de Cáceres, se interrumpe por la dominación haitiana, Los 22 años. el ápex, el centro es el 27 de febrero, luego sobreviene la guerra restauradora, que es restauradora, no que hace una nueva independencia. Restaura la que Hasta ahora la que Pero- se había Pero, proclamado. según Núñez de Cáceres,
el proceso de independencia y lo que él llamaba la intelección de la idea nacional Claro. se consuma al final de la Guerra de los 6 años contra Báez en 1874. 50 años. 50 Y años. dice que después de esa guerra de los 6 años contra Báez, el dominicano, ningún gobernante, ni siquiera Lilis, pensó Aunque- en Echar anexionar para atrás. el país. Exacto. Aunque Wow, no esa vaina tenemos, tiene aunque- power, aunque tiene lamentablemente- poder esa reflexión. Aunque lamentablemente Sí. no tenemos el tiempo para que Voy a usted buscar pueda ese análisis. argumentar o profundizar en la pregunta que le voy a Tienes que hacer, pero me invitarme con gustaría, más tiempo. me gustaría conocer su opinión Claro. brevemente sobre esto. 27 de febrero de 1844. ¿Independencia o separación? Independencia. El 27 de febrero no es más que la cristalización del proyecto duartiano de liberación nacional. El cierre de un proceso. Ahora, Hay quienes hablan de separación. bueno, sí, tú estabas forzosamente unido a Haití Julio, ¿hay tiempo y te para otra separaste. Sí, Y al Yo quiero hacer separarte, algo te sobre Cuba, que independizaste. Julio dijo esta mañana. Lo mismo sucede hasta con un matrimonio. Tú te separas y Hasta viven en la misma casa. y ambos se separan y se Esto fue independencia. independencia. Se independiza. Pero y cuando La- usted pero pita, la- cuando quiere algo, pita. Y Pero la para que la mujer independencia- cruce. Pitas. Había un movimiento separatista, es importante que se tenga presente, que propugnaba por romper vínculos de dependencia con Haití, pero pasar a depender de una otra, potencia claro, europea. Claro. A Francia. Los duartistas Está en eran Estados la Unidos. independencia pura y simple. Así es. Por eso ese movimiento es Juan independiente. Daniel, Julio, para que no pase, Juan rápido, Daniel. no, que esto es algo de, información con que respecto sí, al manifiesto. Veo que Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, tiene una conmemoración mañana del manifiesto qué bueno. del 16 de Qué bueno. enero Él hizo un de artículo 1844 y un Juan- artículo en Diario Claro Libre que sí. sobre Juan eso. Daniel, Muy República bien, Dominicana es uno de los pocos países del mundo, Eh. uno de los pocos que tiene 3 padres de la patria. Sí. ¿Por qué fue eso? Si eso ha significado realmente importancia, tienen los mismos niveles los 3 para Y ser llegó a padres de tener la patria. 4. Y si tienen la categoría realmente No, por para eso digo, hacerlo. Trujillo se sumó. Es una cuestión, aquí hay un problema freudiano. Ay, somos locos todos. Sí, no estamos satisfechos ni con el padre, con la madre sí, pero aquí hay un problema de padre. Y entonces, cuando se propuso escoger un padre de la patria, se armó una polémica en 1891 y 94, terrible. Duartianos, sanchistas, Y mellistas. mellistas, cuando apareció Mella, santanistas, y todo el mundo alaba para su lado. De ahí fue que Lili sacó la expresión de que a la hora del peligro, cada cual invoca al santo de su devoción. Todo el mundo tenía... No aparecieron luperonianos. Espérate. No, porque lo- Entonces, se iba a hacer un homenaje comenzando con Duarte, pero protestaron los sanchistas, protestaron los seguidores de Mella. Lilis es cuando encuentran los restos de Mella en Santiago, porque no había aparecido Mella y por eso siempre se hablaba de Sánchez y de Duarte. Los Es más, sanchistas. Se hablaba más de Sánchez, de hecho. una de las razones, creo yo, por la que la segunda parte del himno nacional no debe interpretarse es porque no se menciona Mella. Porque cuando se escribió el himno en 1883 no existía la Es tríada. verdad, la mañana Duarte y a Sánchez. Sí, el genio de Duarte y Sánchez. Pero es que no sabían nada de Mella. Cuando encuentran a Mella, Lilis dice, pero aquí está resuelto el problema porque los duartistas eran miembros del gabinete de Lilis y los sanchistas también. Bien. Y Américo- entonces él resolvió La no, triada. Bueno, Por la un- triada- y dijo después, no me muevan el altar. Que pues se me caen los Carlos santos. Santos. No, porque Eh. Américo Lugo reconocía como la familia patriótica a la familia de Sánchez. Bueno, y decía lo que fue, Sánchez. lo fue. Pero decía. El ministro de Defensa reconocía a de Sánchez Lili como, era el hijo de como el Sánchez. padre de la patria Doctor, principal. doctor. Y entonces, Defensa de miren, Lili era Pero, el hijo de- pero y el debate, entonces- el debate no era personal, no tenía que No, ver no, nada no con tenía per- nada. no tenía que ver nada con personal. El padre del nacionalismo dominicano siempre dijo que
los Sánchez eran el hogar patriótico Sí, dominicano. era Don Américo la Lugo familia. sustentaba No, pero no, que la patria había nacido en la casa de los En la Sánchez. casa de los Sánchez. Y Bien, reconocía, bien, no, sí. maestro, iba un poco más allá en Sí. en sus escritos. Usted tiene más que yo de eso, porque hay que irlo a buscar ya. Sí. Está en el ultra. Es verdad que están en la. Solamente aparecen allá en el archivo. Él expresa una admiración mucha admiración sobre Sánchez. Y tiende a dar a ser que él era el padre de la patria. Es que fíjese qué sucede. Sánchez, Mella, todos ellos eran seguidores de Duarte. Eso es. Todos. Es más, ¿qué pasa? Al Duarte tener que salir al exilio en 1843, quienes se quedan al frente del Partido Trinitario fueron Sánchez, Mella y Vicente Celestino. Exacto. Y son los que están dando la cara. Los que operan. Sí. Que por cierto. Aunque lamentablemente se dividieron, ¿no? Ellos, Desde que salió Duarte se dividió la entre ellos Trinitaria. había, porque había alas, una ala conservadora y una ala ala liberal. Mella era un temperamento impetuoso y si ahí hacía cosas que muchas veces no la consultaba. No las consultaba. Por ejemplo, hay una carta de Sánchez y Vicente Celestino a Duarte de 15 de noviembre de 1843 que le dice, ellos le envían con Mella una comunicación y dice, mira, Mella va para allá, conviene que no te fíes de él. Con el propio Mella. Sí, porque es el único que nos ha perjudicado con sus ciegas. Y gracias a Mella se dio el manifiesto el 16 de agosto. De enero. Gracias a Mella. Gracias a Mella. Esta mañana, doctor, Julio decía que Estados Unidos, Biden saliendo de su mandato, sacó a Cuba de una lista de apoyo al terrorismo. O sea, Estados Unidos está apoyando a Maduro, que es un terrorista. Estados Unidos se da el lujo de certificar o descertificar lo que quiera. Estados Unidos está unido desde 1776. Europa lo hizo con el Tratado de Maastricht después de la caída del muro de Berlín. América Latina está fragmentada. Y por eso Estados Unidos hace lo que quiera con estos países, ¿no? ¿Hay posibilidad, es viable el proyecto de unidad latinoamericana? ¿O nosotros estamos condenados, en vez de ser un mercado de más de 600 millones de consumidores, a ser mercadito de 3, Puerto Rico, 10, República Dominicana o 50, Colombia? Yo, lamentablemente, yo no vislumbro, digamos, ni la gran patria, la más que soñó Bolívar, ni siquiera un mercado común latinoamericano tan compacto como la Comunidad Europea. La idea de conformar un bloque que pueda ser un contrapeso a las influencias regionales sí, que no nos van a respetar hasta que no seamos fuertes en eso. Al fragmentarse la Hispanoamérica en países pequeños, pues al mismo tiempo cada cual buscó su propia identidad, pero también se debilitó la noción de continente, la noción de poder contrarrestar. Lo que usted está diciendo es serio, doctor. Usted está diciendo que esa soberanía nacional, América Latina, en vez de fortalecernos, nos ha debilitado. Lo hizo. Oye, Julio, lo que está diciendo el doctor, Además, nos ha debilitado porque hemos conformado digamos, una constelación, una atomización de países, naciones y países, y hemos descuidado el proyecto de enfrentar las embestidas de las potencias extranjeras. ¿Puedo volver al momento histórico? Fuerte, Manuel. Doctor, mi pregunta es diferente. No va a explicar qué fue lo que pasó en Santo Domingo. Mi pregunta es diferente, doctor. Yo creo que lo cité, no sé si fue el jueves o el viernes a usted aquí, una discusión que teníamos con el tema del Ministerio de Cultura. Yo he dicho, yo no concibo la idea de que usted no haya sido ministro de Cultura de este país. Quisiera saber. No le hace falta. No, yo no estoy. Pero soy yo que creo. Él sabe de dembow. Pero él sabe de dembow. Ningún gobierno le propuso. No, porque el nuevo ministro de Cultura. Espérese, maestro, no rabanice, espérese. Ningún gobierno le ha propuesto eso. Eso, yo no tengo méritos políticos. Vamos a trabajar. No, usted tiene mérito de más. Usted tiene mérito, doctor. Olvídese de eso. O sea, que usted dice que ese es un elemento determinante. Si el dembow es el futuro, nos jodimos. Pero
queremos una opinar vaina, sobre eso. una vaina tan Profesor, importante. volviendo al momento histórico independentista. Sí. Al momento histórico independentista. cuidado. Sin, Maestro, sin, cuidado. Yo sé sin, lo que- yo sé sin, lo que viene. sin desmedro del momento, ¿no? Que nos creó como nación. Mire. Ellos estaban reunidos antes de hacer la proclama, no, porque fueron a la ¿verdad? Entonces ellos estaban reunidos, había que envalentonarse. Cuentan algunas historias y reseñas que se envalentonaron y estaban, no era agua que bebían, no era Tú agua, estás hablando del 27 el de la 27 noche. de febrero. Y entonces, vamos, esta vaina, Cuidado, coño. cuidado. Estaban, porque no. había una resistencia de que Cuidado. unos se habían mandado Hay gente- y no querían. hay gente más perversa. No, pero espérate, pero el profesor puede decir si es cierto o no. No. Se habían mandado algunos en la convocatoria. Conchole, era una vaina complicada, una conspiración. Se habían mandado a la hora de la hora. Ya habían hecho Al el manifiesto, trabucazo. la vaina. Entonces se habían mandado, no bebían agua. Y entonces, vamos a la vaina, coño. Y estaban ¡Bam! en el colmadito del frente. Estaban en un asunto, en una reunión ahí. Eso es verdad, profesor. No. Pero si tú quieres matizarlo más con Ni más- tampoco diga que se le zafó, que Hay se- historiadores mire, que dicen eso. Di Mire, que él Don Juan Daniel. cumplía año el 25 de febrero, Sí. Mella, Y y está tenía dos celebrando días desde ahí. celebrando. Don Juan Daniel. pero hay más perversos que dicen como que el tiro se le zafó. y No, entonces valioso, ya- Bella, valioso. Miren. El tiro, finalmente, porque el tiro era la señal. Exacto. No es que. Sí. Porque, ¿cómo se iba a Oye, los avisar? perversos. Era avisarle a todos, ya está listo. Vengan todos aquí. A la población de la De la ciudad. ciudad, de la Se ciudad. plumearon algunos. Y No, pero fueron ahora muchos. no llegaron. Pero porque coincidencialmente había una patrulla haitiana. Claro. Y entonces alguien sí le dijo, Ramón, mira, Hay una faltan situación. algunos. Dice, no. ¡Pam! ¡Pam! Y ¿Le decían Ramón o Matías? no, Ramón. Por eso ahí viene la confusión de Es nombre. Ramón Matías Mella. No, él nació Matías Ramón. 25 de febrero, casi a la medianoche, y ese era el día del Santo Matías. Exacto. Y entonces le pusieron Matías, pero él nunca firmó. Él siempre era Ramón. Era Ramón Por eso Mella. la confusión con su nombre. Ramón Mella M. incluso, Mella. ni siquiera Matías. Muchas gracias. Gracias a muchas ustedes. gracias a Juan Debe Daniel venir por lo menos Bacácer, una vez al mes. presidente de la Juan Daniel Academia habría programa de de Historia. Los Bueno, teléfonos antes todos, de a la gente le gusta esa vaina. sí. Yo quiero oír eso. Antes de irnos para que el historiador Juan Daniel sea testigo de esto. Milagro de ministro, como dice Dios. Déjame, por No, favor. no, no. Mire, don No, Julio, pero nada más milagro. se Días te van a reunió el poner- Consejo Nacional